Viene a continuación el conversatorio Los nuevos riesgos en la cadena de suministros de la Alianza del Pacífico. Invito a la tarima a los doctores Javier Arostegui, vicepresidente de Servicio al Cliente y Logística de Colgate-Palmolive, Argenis Bausa, socio regional de KPMG, Liborio Cuellar, gerente general para Colombia y Ecuador de Hamburg Sud, y a Jonathan Rojas, gerente de Logística Colombia de Unilever Colombia SCC SAS. Este panel será moderado por el profesor Andrés López de la Universidad ICESI. Para todos ustedes, buenos días, bienvenidos. Bien, buenos días. Es un gusto estar en este panel donde vamos a trabajar o vamos a ampliar los conceptos que tenemos alrededor de riesgo. Y es una palabra muy sensible para muchos, una palabra que implica muchas aristas, muchas espinas, va más allá de la seguridad física, de lo que significa la empresa o la carga, y tenemos que entenderlo como un sistema del manejo integral de riesgos, pero también invitando a que el riesgo tenga otras connotaciones que le permita a la empresa mayor continuidad, mayor capacidad de resiliencia, mayor antifragilidad. Y por eso hemos visto que en los riesgos uno lo puede mirar desde el punto de vista como tema específico, y uno podría hablar de los riesgos generados por la responsabilidad social, por la falta de responsabilidad social, por los riesgos asociados a la organización en las áreas logísticas, los riesgos asociados a las personas o al personal que trabaja en las áreas, al clima, a la gestión o a la falta de gestión de conocimiento. Pero también podríamos hablar de una manera más amplia sobre los tópicos que llega a tocar los riesgos. Por ejemplo, en una reflexión si estamos al final de una logística conocida. Me sorprende el avance del blockchain. ¿Eso será el final de una logística conocida? También si nuestro sentido de competencia o cómo hemos competido está anticuado. Llevamos años en este congreso hablando, por ejemplo, de la colaboración, pero años. Y creo que todavía nos faltarán otros tantos si no entendemos el mensaje central. Mi jefe es un robot, nuevos empleos. No sé, como por ejemplo, ¿alguien por favor quisiera presentarse a este cargo como director de logística robótica colaborativa? Como coordinador de ágil robótica o como broker de negocio back envelope o como robot cluster picking, y podríamos seguir hablando de unas cosas que no sé si acá acabaremos entenderlas. Y también como coordinador good to person. Se supone que es una persona que va a decir en la organización quién tiene más afinidad para tratar con un robot. Otro tópico, el futuro no es lo que vemos en ciencia ficción. Pues sí, carros voladores, en fin, todo lo demás, Terminator, pero tenemos un futuro muy complicado. Tenemos pandemias que siguen andando por todo lado, con una supply chain que requiere ser más humanitaria que otra cosa. Tenemos unos riesgos impresionantes con las diferencias sociales, hambrunas, en fin. También tenemos un fenómeno de posverdad en la supply chain y en la logística que nos genera riesgos. Por ejemplo, las noticias falsas que duran para siempre. Noticias falsas donde gobiernos o entidades nos dan proyectos, pero que van a durar muchos años. Si son acertados, nos impulsarán en la logística, pero si no, nos anclarán otras décadas. Tampoco en logística, otro riesgo que generamos es, y tenemos que verlo de esta manera, no ser más sumideros de irresponsabilidad y desigualdad. Para todos nosotros, los que estamos en este congreso, es cierto que tenemos mano de obra muy frágil, muy sensible a la disparidad, coteros, braceros, transportistas, en fin,
y nosotros muchas veces no somos totalmente responsables con ellos. También tenemos que cambiar otro enfoque. A los problemas locales debemos darle respuestas globales. Problemas locales de contaminación ya es un problema global, ya no es un problema que nos está ocurriendo aquí solamente en un punto específico, sino afecta a todos. Tenemos el problema de los macrodatos, el gran hermano. Si nos vamos con blockchain, ¿lo convertiremos en un gran hermano, nos va a controlar? ¿O realmente seremos capaces de entender que esto es más colaboración, visibilidad y otro tipo de herramientas para hacernos más ágiles y más equilibrados? Y por último, la vida es un relato. Los grandes sueños de logística cuáles son, pero las grandes verdades cuáles son. Bien, para este foro hemos invitado a 4 profesionales. Nos acompaña, y les daré la oportunidad para que por favor se presenten, nos acompañan Javier de Colgate, Liborio de Hamburg, nos acompaña Argenis de KPMG y Jonathan de Unilever. Entonces, por favor, les pediría amablemente nos dieran su presentación. Buenos días, gracias a la Andy por esta cordial invitación. Mi nombre es Argenis Bauza. A veces tengo un problema en Colombia porque piensan que hoy soy una señora, pero es algo con lo que tengo que vivir cada vez que vengo para acá. Soy socio para Latinoamérica de cadena de suministro, ya con más de 20 años de experiencia en cadena de suministro y encantado de estar acá. Yo me llamo Liborio Cuellar, soy el gerente general para Colombia y Ecuador de Hamburg Süd. Muchísimas gracias a Landy y a todos de invitarme. Aquí vamos a hacer un debate muy interesante sobre riesgos y yo soy el componente marítimo. Entonces, yo llevo 10 años con Hamburg Süd. Hamburg Süd lo compró Maersk en diciembre del 2017, entonces ya soy parte del grupo Maersk, grande del blockchain que vimos ahorita, entonces vamos a estar acá. Buenos días, Javier Arostegui, soy vicepresidente de logística de Colgate-Palmolive para la región andina. Colgate en este caso es para Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Y bueno, yo pienso que este es un espacio bastante bueno para escuchar y para aprender mucho las oportunidades que puedan haber en la región en temas logísticos y sobre todo para que después que salgamos de este tipo de conferencias salir a aplicarlos en las empresas en las cuales trabajamos. Bueno, buenos días. Muchas gracias también de mi parte al equipo de la Andy por esta invitación que nos hicieron a todos. Mi nombre es Jonathan Rojas, soy gerente de logística para Colombia en Unilever. Llevo en la compañía trabajando 10 años, siempre enfocado en procesos de no manufactura. Y bueno, el objetivo es aquí construir entre todos el manejo del riesgo y aprender de todos también. Bien, deseo invitar entonces a Javier, quien nos tiene y nos quiere compartir un caso exitoso sobre la ampliación del CENDI, donde nos quiere comentar cómo han interpretado la gestión de riesgo. Javier. Sí. Bueno, muchas gracias. Básicamente queremos mostrarle uno de los más grandes proyectos que tenemos en Colgate en los últimos años. Primero, este año estamos cumpliendo en la compañía 75 años en Colombia, de lo cual pues estamos muy orgullosos. Colombia siempre ha sido un país en el cual Colgate ha invertido bastante y sobre todo un país que exporta bastante talento hacia todo el mundo en la compañía. Para mostrarles algunas fotos, cuando arrancamos en el 43 en Cartagena y luego en el 53 que empezamos ya a construir nuestra planta aquí en Cali. Y esto es cómo empezamos. Aquí está la carrera primera, pues básicamente ustedes ven que estábamos solos y no había nada alrededor. ¿Y cómo estamos ahora? Ya pues todo se construyó alrededor, estamos en medio de la ciudad, pero tenemos una operación bastante consolidada. En realidad somos una de las pocas plantas en el mundo que fabrica casi todas las categorías de Colgate, lavaplatos, líquidos, suavizantes, jabones, cremas dentales, y es una operación que viene creciendo año a año. Muchas veces, pues, cuando uno sale en el taxi, la gente le comenta, le pregunta que si este año se va a Colgate de Colombia y nosotros no nos vamos de Colombia. Seguimos muy fuertes invirtiendo en el Valle, muy fuertes invirtiendo en Cali y vamos a invertir mucho más en un proyecto que les vamos a mostrar.
Estas es las inversiones que viene haciendo Colgate año a año. Como resumen, en los últimos 4 años hemos invertido en Colombia, en las plantas de producción y en los centros de distribución, más de 60 millones de dólares, que es una inversión bastante alta. Cuando vemos cómo estamos en cuanto a venta regional y en cuanto a exportaciones, también venimos creciendo, ya llegando a casi 200.000 toneladas en la venta en la región andina y ya sobrepasando también las exportaciones, a pesar de que se nos perdió un volumen muy fuerte de exportación a Venezuela, lo hemos venido recuperando con otros negocios. Entonces, lo que nosotros queremos es seguir creciendo, queremos seguir invirtiendo en las categorías nuestras, seguir haciendo publicidad, seguir haciendo inversión en punto de venta en las cosas que estamos lanzando y que estamos fabricando. Nuestra producción viene creciendo, las exportaciones vienen creciendo y nuestro centro de distribución tiene cada vez más requerimientos de almacenamiento y más requerimientos de despacho. En este momento el centro de distribución está pegado a la planta, pero aproximadamente el 50% de lo que almacenamos está externo. Es decir, tenemos un movimiento de ida y de vuelta para poder sacar el producto a clientes. Y el reto que tenemos es soportar el crecimiento de una forma eficiente y de una forma sustentable. Entonces, esta es una foto aérea de la planta. Entonces, como ustedes ven, hemos comprado algunos lotes por el costado, pero ya no hay hacia dónde más crecer. Entonces, la expansión de las plantas nuestras va hacia los centros de distribución y a las bodegas que tenemos dentro de las facilidades. Entonces, en base a esto, nuestra estrategia es consolidar todas las operaciones logísticas, importaciones, exportaciones, despachos, una operación bastante grande que tenemos de co-packing, que es el Centro Regional de Andina de Co-packing, en un centro externo para generar más sinergias y más eficiencias en la operación. Y también creciendo dentro de la planta que tenemos en Cali, a través de más líneas de producción, máquinas más automatizadas, más rápidas, que nos permitan seguir respondiendo a la demanda. Entonces, esta es la ubicación que estamos teniendo el nuevo CEDI. Para los que vinieron pues de fuera, aquí está el aeropuerto, aquí está la iglesia de Testigos de Jehová, el centro de distribución del G, y este es el lote que cuando iniciamos antes de la construcción, esta es la vía Sencar. Estamos con 130.000 metros cuadrados de área, 38.000 metros cuadrados de almacenamiento vamos a tener, más de 50.000 posiciones, y lo importante es que aquí soportamos al menos 10 años de crecimiento en una primera etapa y 10 años más en una etapa posterior. Y con las tecnologías que vengan de automatización, considero que vamos a tener muchos años más para seguir creciendo en esta operación. Otro punto principal es que tiene muy buen acceso a vías principales. Ahora sacar los camiones de la ciudad de Cali a los clientes era muy complicado, ahora vamos a tener mejores vías. Y el otro punto importante es de que toda esta operación va a ser manejada por Colgate. El almacén es rentado, pero toda la operación va a ser manejada por personal nuestro, que para nosotros en este momento es lo más eficiente y lo más seguro que tenemos para nuestra operación. Bueno, vamos a hacer algunas fotos. Esto es como hemos ido avanzando. Esto es a julio, ya va tomando forma pues la operación. Como le mencionaba, la primera expansión viene para acá y toda esta parte de acá también es lote de nosotros, también se estaría pues incrementando hacia atrás. Eso es a septiembre, ¿cómo vamos? Estuve el día de ayer, lamentablemente no tuvimos una foto aérea como para mostrarla, pero ya empezamos a tirar pisos y ya empezamos a pavimentar todo lo que es la zona del patio de maniobra de camiones. ¿Qué más vamos a tener allí? Vamos a hacer el piloto a nivel mundial de la implementación del nuevo software de WMS de SAP, que se llama IWM. ¿Qué ventajas nos da? Que nos permite ya tener un labor management, que no lo teníamos para medir productividades. Tendríamos también un sistema para manejo de camiones en el patio, para manejar más eficiencias en los traslados. Y lo otro, que también tendríamos una herramienta de slotting automático que nos permite hacer más rápidos los cambios en el centro de distribución para tener más eficiencias internas. Bueno, adicional, sistemas de carga y descarga automático. Estamos viendo mucho también el tema de iniciativas de eficiencia energética, no solamente viendo energía solar, sino para transporte, viendo algunas otras cosas. Está empezando mucho lo del gas, sabemos que también se viene energía solar y energía eléctrica, entonces creo que es una buena oportunidad también para apoyar todo el tema de emisiones de carbono al medio ambiente. Bueno, en cuanto a optimización de toma de inventarios, está comentándose mucho la tecnología de drones, seguro lo deben haber visto. También hay otras tecnologías robotizadas con escalas telescópicas que también son muy buenas, que estamos revisando. Y al final ver si nos vamos a ir por un sistema de voice picking o pick to light. Nosotros arrancamos ya con un sistema de voice picking, pero queremos ver si es que con esta nueva tecnología de pick to light podemos tener más eficiencias y una operación más segura para los operarios nuestros. Entonces lo queremos compartir con ustedes. Bueno. Aló. Gracias, Javier. En tu presentación veo que nos tienes presente una serie de recomendaciones para nosotros en términos de riesgo, es decir, que ustedes han asumido una construcción de un CENDI donde los riesgos ya han sido tenidos en cuenta. Quisiera preguntarte cuáles son los riesgos que para ustedes son más críticos que afectan los costos logísticos con relación al transporte. Sí, mira, independientemente del tema de
de incrementos de precios de combustible o del tema de los peajes, que en realidad también son bastante caros aquí en Colombia, considero que todavía hay muchas oportunidades en temas de colaboración con clientes y con proveedores para generar eficiencias. Por ejemplo, que la carga salga de Cali hacia Bogotá con producto terminado, pero que se realice con materias primas de un proveedor en Bogotá, cosas como esas. Y otro punto importante también es de que la colaboración no solamente es con proveedores, sino también con otras compañías. Porque al final, pues, un mensaje importante que estuvimos conversando esta semana, que estuvimos en una reunión con otras compañías del sector, era que al final cuando uno compite en el punto de venta, compite por mostrar el producto, compite por las ventajas del producto, pero en realidad en toda la cadena logística deberíamos tener más oportunidades colaborativas. Y en este caso lo que nosotros queremos buscar es, con otras compañías, ver cómo aprovechamos round trip de camiones al puerto, round trip a Bogotá, Medellín, y tener más eficiencias ahí. Ok, muchas gracias. Claro. Bueno, ahí en línea con lo que mencionó Javier, creo que en todas las compañías hacemos un esfuerzo muy grande en los programas de mejoramiento continuo para optimización de los costos, que es uno de los principales retos que tenemos en logística. Es asegurar que tenemos unos costos eficientes, haciendo proyectos transformacionales para garantizar que se puede reinvertir en las diferentes marcas. Como mencionó Javier, la competencia está en el punto de venta, con la marca como tal, pero digamos que ya llega a cierto punto donde uno hace muchas eficiencias logísticas, piensa en proyectos transformacionales, despachos directos, backhauling, llenado de camiones por los temas de cargas a granel que nos debemos hacer nosotros en Colombia, especialmente cuando tenemos un sede centralizado, por el costo del combustible, que realmente es algo que nos afecta directamente a todas las operaciones que tenemos centralización. Entonces, lo que menciona Javier es muy importante, debemos migrar a pensar fuera de la caja y pensar cómo entre empresas de consumo masivo empezamos a generar sinergias, y es justo también lo que nosotros estamos buscando desde Unilever, ¿sí? Empezar a abrir esos espacios de colaboración logística para ir más allá, empezar a romper barreras y poder trabajar con esas eficiencias que hace algunos años era un poco impensable, ¿no? Entonces, muy de acuerdo con el tema. Y Liborio, ¿tú qué opinas acerca de la colaboración en términos de las navieras? Estaba pensando, digamos que ustedes, no, yo creo que en las navieras siempre existe cierto nivel de colaboración en términos de que nos toca desde hace mucho tiempo empezar a compartir espacios para mejorar las frecuencias. Eso ha existido. Yo creo, estaba pensando hacerle la pregunta también al señor de IBM, de que siempre hay cierto riesgo en crear una vaina como el blockchain en un joint venture con una naviera que es competencia para el resto. Es decir, si ellos aceptarían las otras navieras comprar ese blockchain que es de la competencia de ellos. Entonces yo diría que sí hay cierto nivel de cooperación entre las navieras, pero yo diría que ya mucho menos, porque ya estamos muy consolidados y ya estamos en bloques muy grandes. Ya estamos llegando a un nivel de consolidación de la industria en donde ya somos pocos, ya somos 5 que controlan por encima del 70% del mercado, entonces ya yo creo que no hay tanta cooperación. Ok, y para Argenis, tú desde tu labor que tienes una capacidad de ver la operación de supply chain en toda Latinoamérica, ¿crees que la colaboración nos permitiría mejorar la capacidad de respuesta o evitar o mitigar riesgos? Yo pienso que sí. Yo coincido con lo que dijiste al principio, de que estamos todavía muy en pañales, ¿no? Me toca visitar varios países de Latinoamérica y normalmente lo que veo cuando se habla de colaboración es, colaboramos los dos, nos ahorramos 3 puntos de vista de EBITDA, 1.5 para ti y 1.5 para mí, ¿no? Es más como ese tipo de colaboración, ¿no? Cómo colaboramos para ganar los dos. Creo que tiene que ser mucho más que eso. Tiene que ser, ahora sí, cómo compartimos información, cómo compartimos la planeación, cómo compartimos la integración de procesos y de sistemas para ser mucho más eficientes. Pienso que todavía nos falta mucho. Hay empresas que lo están haciendo muy bien con lo que se llama el CPFR y están avanzando en ese tema, pero creo que nos falta, y a lo mejor no nos ayuda mucho nuestra ideología, pasar a un
elemento más de colaboración, ¿no? Hay una anécdota, hablaron de un autoservicio muy grande. En el pasado, su propuesta de valor era, o es, el mejor precio todos los días. ¿De dónde salía ese precio? De los proveedores, ¿no? Siempre bájale al proveedor. Y muchos de ellos dijeron, ya no aguanto más, no puedo bajar más. Y ellos mismos se dieron cuenta que ya no se podía bajar el precio. Y lo que hicieron fue precisamente un esquema de colaboración. Dijeron, ok, nuestra propuesta de valor va a ser menor a través de una integración de la cadena de suministro. Y vamos a trabajar en conjunto para educarnos y colaborar más. Y ahí sigue la propuesta de valor de mejor precio todos los días. Entonces creo que es ahí, hacia allá donde tenemos que movernos. Quizás quitarnos un poco ese celo que tenemos de nuestros datos y trabajar más colaborativamente, ¿no? Okay. Bien, quisiera volver con Liborio porque ahora que nos estábamos tomando un café, Liborio me comentó acerca del riesgo que hay por el deterioro en el cumplimiento de las navieras. ¿Nos podrías explicar un poco más? Sí, este es un tema que lo he traído a evidencia en muchos foros, pero es importante, sobre todo en este foro, que digamos que la industria y ustedes como supply chain managers y gente que está encargado de mover sus cargas internacionalmente sean conscientes de algo que está pasando en la industria marítima. Entonces, hay un índice de cumplimiento de itinerarios. Ese es un índice que lo saca una compañía que se llama Sea Intel. Ellos lo sacan mensual, es decir, básicamente las navieras publican su itinerario a principios de mes y a final de mes dicen si cumplió o no el itinerario y por cuántos días. Da un buffer de 12 horas, es decir, es el cumplimiento del itinerario marítimo. Si usted llegó 12 horas tarde, entonces estás on time, ¿no? No es como el aéreo que es 10 minutos, ¿no? Entonces, ese índice en el 2016 estaba muy cerca de casi toda la industria al 88%, es decir, había un cumplimiento itinerario del 88% en el 2016. En el 2017 bajó a 70, 75. En el 2017, en el 2018, que ya es la última data, junio, está en el 70%. Y ayer recibí, digamos, en la actualización de agosto del on-time performance de la industria, está en el nivel más bajo que ha estado históricamente. Y está por debajo del 70, y es decir, digamos, aquí hay algo crónico en la industria marítima de incumplimiento de itinerarios y eso no lo vamos a hacer a punto de que, pues, que mis clientes, que aquí tengo dos, me estén llamando diciendo estás incumpliendo el itinerario, pero le estoy diciendo es que la industria misma está con un problema crónico y grave de incumplimiento de itinerario. Digamos, ayer en la revista Lloyd's dice que el promedio de demora de agosto fue de casi 4 días. Entonces, piensen un poco en su on time, en todo lo que ustedes están haciendo. Ese es un riesgo real que ustedes tienen que enfrentar y tienen que saber que eso está ocurriendo. Ahora, aquí no es el foro para decir, oiga, ¿por qué? Aquí le estoy diciendo, eso es real, está datado y ustedes tienen que tener ese riesgo en cuenta. Ese riesgo es por, digamos, yo podría decir que son por 2 razones, pero son 2 razones que usted no los va a poder cambiar. Uno, climático. Digamos, hay un informe de Journal of Commerce del clima del primer trimestre y el impacto que tuvo en los itinerarios a nivel mundial, simplemente con el clima de Europa y algunos temas que tuvimos en China. Y entonces el tema climático, que posiblemente vamos a tratar más adelante, lo vamos a ver. Pero entonces el primero es ese. Y lo otro, que es real, es un tema de consolidación de la industria. Ya hay menos barcos, ya hay menos navieras, ya hay menos salvación para este tipo de cosas. Entonces yo por eso les decía que eso es un riesgo real que ustedes tienen que mirar a ver cómo van a hacer teniendo en cuenta eso. Y no es que se esté mejorando, sino ya vimos la data de agosto, está empeorando, estamos en el peor índice de cumplimiento de la industria. Entonces eso es lo que yo les quería poner como riesgo. Javier, ¿tú tienes algún...? Sí, disculpa, quería comentar lo que ha comentado Liborio. Sí, porque eso lo estamos sintiendo bastante nosotros en la industria, ¿no? Y a veces es que se puede retrasar un buque, pero el siguiente buque no toca puerto o no toca puerto de origen. O sea, es una situación bastante
bastante complicada, pero aquí lo clave es de que las compañías pues, que trabajan, entiendo también con Jonathan, pues se comunican mucho con nosotros anticipadamente para poder tomar planes de contingencia ante esas situaciones que se presenten, ¿no? En el caso nuestro, pues, como estamos manejando unos inventarios bastante alineados pues, para mejorar el flujo de caja, sí nos ha tocado levantar inventarios en algunas referencias, pero lo otro es que se ha activado mucho también la logística de transporte terrestre, tanto como para Ecuador como para Perú, que todavía no ha avanzado bastante. En cuanto a tiempos es muy bueno, llega en menos días de lo que llega uno programa una carga marítima. El problema ahora es el tema de costos, ¿no? El costo a Ecuador puede ser el doble de un marítimo y a Perú puede ser 5 veces más que el costo de un marítimo, ¿no? Ahí el tema es igual hacia adelante, ¿no? Cómo uno genera carga para enviar a Perú y que de Perú regrese otra compañía que exporta a Colombia para hacer los round trips de camiones para tener mejores eficiencias. Y Jonathan, ¿nos compartes algo acerca sobre este tema de incumplimiento? Sí, básicamente también en Unilever estamos trabajando bastante en tener unos inventarios muy alineados por el tema de impacto en caja que se tiene. Ha tocado hacer sobre cobertura de inventarios y básicamente ese es el plan de contingencia que estamos teniendo nosotros para poder tener la disponibilidad del producto para llegar a tiempo y no impactar a nuestros clientes con el nivel de servicio. Y al final también estamos trabajando una priorización, como llegan los contenedores en bache, ¿sí? Y se exceden las capacidades que tenemos nosotros en nuestro centro de distribución, nos está tocando manejar priorizaciones de recibo en conjunto con el equipo de International Logistics y el equipo del centro de distribución para revisar bien cuáles son las prioridades que se tienen para la venta, de acuerdo a la información que recibimos del equipo de Demand Planning, y de acuerdo a eso priorizar y reforzar la operación hasta la máxima capacidad que tenemos en recibo. Claramente también aquí tenemos un tema que es de negocio y es que en las empresas de consumo masivo hay un comportamiento del phasing de venta, ¿sí? Hay un recargo de la venta en las últimas 2 semanas. Entonces, ¿qué estamos haciendo también nosotros? Aprovechando que toda esa acumulación de carga que nos llega, la recibimos con la capacidad ociosa que tenemos de no despachos en el gran volumen las 2 primeras semanas. Entonces movemos todos los recursos para poder tener más recepción del producto que llega y que está en cola. Ok, gracias. Argenis, tú nos hablabas sobre riesgo en la tecnología como mitigador, pero también como impulsor. ¿Nos podrías ampliar? Sí, claro. A mí me da mucho gusto lo que está pasando en esta conferencia porque parece más una conferencia de tecnología que de logística, ¿no? Y eso está muy bien. Normalmente en la cadena de suministro uno habla que hay 3 grandes flujos, ¿no? Flujo de materiales, flujo de información y flujo de dinero, ¿no? Esos son los 3 grandes flujos de la cadena de suministro. Todavía en Latinoamérica nos encanta el flujo de materiales, luego el flujo de dinero y de último el flujo de información. Entonces ahí creo que tenemos una oportunidad, ¿no? Estábamos hablando de blockchain, ya se han hecho pruebas del ahorro, por ejemplo, un trámite de 7 a 10 días de exportación de atún que hizo BBVA bajó a 2.5 horas. Entonces imagínense la calidad de ese tema, ¿no? Pero también están los drones, ¿no? Ya estamos usando drones, incluso aquí en Latinoamérica, para hacer inventario, ¿no? En vez de poner, como ustedes dicen, el man a contar los temas. Está el tema de realidad aumentada, de virtual reality. Nosotros estamos implementando robots que se meten en SAP y hacen transacciones, conciliación de facturas. Entonces, cada vez la cadena de suministro que nosotros conocimos no va a ser la que vamos a ver de ahora en adelante, ¿no? Como dicen, ya no es la cadena de suministro de nuestros padres ni de la de nosotros, es otra cadena de suministro. Entonces, tenemos que convertirnos ahora en profesionales más de información. Y eso tiene sus riesgos, ¿no? Riesgos, por ejemplo, ya hackearon un camión autoguiado y lo pararon en la mitad de la carretera, ¿no? Por ejemplo, eso es un riesgo relevante cuando tienes temas de información. Blockchain sí es intrínsecamente seguro, pero si tengo, por ejemplo, cosas conectadas en el Internet de las cosas, un hacker se puede meter y variar mediciones de temperatura o de presión que tenga mi planta. Entonces, tengo que considerar como gestión de riesgo también la parte no solamente física
como bien mencionaron los compañeros, sino también la parte de la información. Entonces, tenemos que convertirnos ahora también en unos expertos en ciberseguridad, no solamente en la parte de materiales, contrabando, ese tipo de temas. Entonces, ese es un habilitador muy bueno, la tecnología, pero obviamente nos agrega también un componente de riesgo que tenemos que manejar. A mí me impresiona a veces con mis clientes, en algunos casos, que no tengan, por ejemplo, un mapeo de su cadena de suministro y hagan, digamos, simulaciones what if de lo que pueda pasar, ¿no? con información. Eso es algo que ya todos deberíamos tener, ¿no? Manejar ese tipo de cosas para, si hay contingencias, manejarlo. Y yo creo que lo que más me preocupa es que en este mundo que nos viene, nosotros tenemos que ser aún más profesionales en Latinoamérica, y la verdad es que todavía nos falta mucho, ¿no? Por ejemplo, la tasa de graduación de nuestros profesionales está en 65% o menos en nuestras universidades. En promedio nos echamos 34% más del tiempo en nuestras carreras. Entonces, eso es un costo de oportunidad que estamos perdiendo. Cuando hablan, oye, ¿y qué va a pasar con nuestros caleteros? Tenemos que olvidarnos un poco de eso, tenemos que ser más, como tú dijiste al principio, gestores de robots, gestores de información. Tenemos que ser, yo soy más del lado brillante de lo que nos trae la tecnología. Tenemos que convertirnos ahora sí en mega creativos. La información está allí, las tecnologías están allí. Los que van a ganar son los profesionales que sean suficientemente creativos para hacer cosas disruptivas con esa tecnología. Eso yo creo que va a ser la diferencia de nuestras cadenas de suministro. Okay. Jonathan, ¿qué opinas? ¿Estás preparado? Realmente, en términos de tecnología en logística y procesos de automatización, tenemos un gran reto. Y es que, listo, estamos pensando de que debemos automatizar y es la tendencia del mercado. Lo mencionaba ayer Javier Bilbao, donde básicamente cuando uno hace un proceso, un business case para revisar si puede automatizar en infraestructura, realmente los costos que estamos teniendo de esos business case no dan para hacer ese tipo de inversiones, porque en una operación donde ya se tienen unas eficiencias logísticas en costo, obviamente la infraestructura, la automatización se tiene que compensar con reducción de personal. Esa reducción de personal no paga los procesos de automatización en infraestructura en este momento, ¿sí? Entonces ese es el gran reto que tenemos, pero no lo dejamos a un lado, sino que estamos mirando cómo hacemos automatización de pequeños procesos. Por ejemplo, lo que mencionó aquí Javier, el tema del Pick to Live o meter temas de voice picking para mejorar productividad y empezar a hacer ese tipo de automatizaciones, es el camino y también lo estamos haciendo nosotros. Y la otra vertiente o el otro camino que tenemos es automatizar procesos a través de los robots o los RPAs, que básicamente lo que hacen es automatizar transacciones, reportes, informes para tenerlos mucho más rápidos y de alguna forma optimizar los recursos para agregar valor y pensar de que podemos llegar a esa automatización de la infraestructura en un mediano plazo. Realmente, como está la tecnología ahora y los costos, no lo vemos en el corto plazo, sino en el mediano, y lo que estamos haciendo ahora es ir a pequeñas automatizaciones y automatizar procesos a través de RPAs. ¿En este camino has olfateado riesgos? Realmente creo que sí. En un futuro creo que ya las contrataciones, el valor agregado va a ser cómo manejamos la información, y es pensar más en el tema de Big Data o Big Analytics. Creo que todos los profesionales tenemos que estar agregando valor, coger una información, poderla interpretar y generar propuestas o proyectos transformacionales a través de ese análisis de la información, porque en un futuro, o sea, en el corto plazo la automatización con máquinas cuesta todavía mucho en Colombia, el valor, como lo mencionaba, no se paga, pero en el mediano largo plazo seguramente sí se va a dar. Lo que pasaba con los celulares cuando recién salieron, ¿no? Un celular lo tenían pocas personas, los que podían pagar un celular costoso, ¿no? Ahora ya todo el mundo tiene un acceso a un celular. Lo mismo va a pasar con la automatización en la infraestructura. Entonces creo que si hay un riesgo, y como profesionales, como
personas, tenemos que enfocarnos en cómo agregamos valor aprovechando el manejo de la información que es lo que va a generar, es el gran reto que tenemos. Ok, Javier, ¿qué nos puedes aportar? Sí, no, nada más con lo que indicaba Jonathan, es que nosotros en este momento recibimos bastante información, ¿no? Y el tema de automatización no solamente es enfocarse en qué puedo reducir, sino también en cómo puedo incrementar ventas, ¿no? Al final, cómo tener más crecimiento de la compañía. Y en cuanto a la información que se recibe en este momento, por ejemplo, empezando ya con e-commerce, tendencia de consumidores, esas cosas, si se hace un buen análisis de los datos y se puede tener unas mejores estimaciones, al final se va a reflejar en una mejor oportunidad de ventas de la compañía. O sea, la automatización no solamente, como indicaba Jonathan, referirse a la parte de bodega, sino a otros procesos ligados a la parte de logística, como planeación de demanda, como colaboración efectiva con clientes para generar ventas incrementales. Okay. ¿Y Liborio? Yo quería hablar sobre, digamos, aquí estamos hablando de tecnología y obviamente hablamos de blockchain y otras cosas, pero yo creo que hay un desarrollo que ocurrió este año y que es importante y se los quería mencionar porque yo creo que eso de repente eso nos da una visión de para dónde va el futuro. Es un desarrollo que nos demoramos 5 años en hacer, que se llama Remote Container Management. Solo sirve para contenedores refrigerados, pero visualice si usted maneja contenedores refrigerados, cómo se le cambió su mundo este año, versus también cómo va a ser el futuro del dry. Pero básicamente Remote Container Management es un GPS que está en todos nuestros barcos, que está en todos los contenedores y está en todos los terminales. Entonces, básicamente es en vivo desde su teléfono para la carga refrigerada. Usted hoy está viendo todo el control de la temperatura, ventilación y dónde está en cada momento. Y eso parece que es algo, pero yo hablaba antes del cumplimiento itinerario y eso va a ocurrir, pero yo siempre les explico a mis clientes que el presidente de DHL una vez dijo que cuando usted compra Hamburg Süd, usted compra 50% transporte y 50% información. Entonces, lo que quiero decir es que hay desarrollos, no todo es el tema digamos, en términos de que es blockchain y esto, pero esto es real y yo lo he visto, ¿no? Y lo he visto en el sentido de que piense cómo va a ser su mundo cuando usted puede ver desde su teléfono dónde está el banano que salió ayer, a qué temperatura está, cuando llegó al puerto de transbordo, si se conectó o no. Usted le puede programar alarmas en su teléfono para que le suene si subió o bajó la temperatura. Usted puede subir y bajar la temperatura directamente desde su teléfono. Es otro mundo y otro nivel de visibilidad. Entonces, solamente para decirles que sí hay desarrollos tecnológicos importantes, aparte de solo el tema del blockchain. Ok, hemos hablado de colaboración, de visibilidad, pero quiero retomar unas palabras de Argenis. Conocimiento. Estamos avanzando hacia tecnología, hacia información, pero la pregunta o tu aporte apuntaba a alertarnos sobre, ¿estamos capacitando a nuestro personal? ¿Estamos generando gestión de conocimiento adecuado? Yo creo que estamos haciendo el intento, se están generando, sí, muchos ingenieros, pero metiéndome un poco ahora como consultor en estos temas nuevos, un poco lo que he descubierto, y yo creo que todos vamos a descubrir en algún momento, es que tenemos que trabajar en ecosistemas. ¿Por qué? Porque va a estar difícil que cada uno sepa de IoT, de blockchain, de todo, ¿no? Por ejemplo, nosotros lo que hemos hecho como consultores es que cuando hay un cliente que tiene un tema en particular de este tipo disruptivo, lo que hacemos nosotros es un poco servir de enlace con startups, que en Latinoamérica hay muchos que están haciendo temas de IoT, de blockchain, de realidad aumentada, y servir un poco de arquitectos e integradores en estas soluciones. Y también, obviamente, las casas grandes de soluciones como IBM, Microsoft, este tipo de cosas. Creo que los problemas que nos vienen son tan complejos que no es tan fácil que lo pueda solucionar un solo profesional. Van a tener que hacer equipos multitalentos que tengan incluso, como hacía IDEO en su momento, tenía biólogos, médicos, incluso resolviendo problemas que no necesariamente eran de su campo de acción. Entonces, creo que la solución es
educación, 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 cada vez más. Tenemos que hacer nosotros un esfuerzo por cerrar esa brecha lo más pronto posible. Sé que la infraestructura es importante, pero creo que para mí el lado de la educación es crucial. Y por otro lado, eso va a implicar temas en procesos, en tecnología. Ahí se ha demostrado fehacientemente que los países que se van por el camino de la gestión del conocimiento y de la tecnología tienen, digamos, tasas de crecimiento de PIB superiores al promedio. Pasó con Corea del Sur, pasó con Turquía en su momento. Entonces, tenemos que montarnos en esa ola. Tenemos que dejar un poquito de lado, seguir trabajando con la industria 3.0, pero tenemos que saltar rápidamente a 4.0. La buena noticia es que cada vez se puede hacer más rápido, cada vez más barato, aunque no parezca, pero ya dieron algunos ejemplos. Y lo que sí es que hay que tener la voluntad y la creatividad de meternos en esos temas, probarlos, equivocarnos, hacerlo y hacerlo bien, ¿no? Eso sería un poco lo que viene para adelante. ¿Qué nos dice Liborio sobre gestión de conocimiento? Sí, ahí sí no, estaba pensando exactamente en eso, ¿no? Es decir, yo creo que es el reto de todos, el tema de los millennials, el tema, y no hay una solución, no hay una solución. ¿Cómo volver el trabajo logístico o el trabajo de una naviera sexy para los millennials, ¿no? Ese yo creo que es nuestro reto y no le tenemos, yo creo que ese es el reto de todos los días, de todos los segundos de nuestros días, de toda la gente. Y yo creo que no hay una fórmula mágica, no hay una fórmula mágica. Ok, Javier. Ahora que Liborio tocó el tema de millennials, ¿no? Que es básicamente la generación que está entrando más fuerte en las compañías, con mucha ambición, con mucha visión de querer cambiar de puestos rápidamente y crecer, ¿no? Yo creo que a pesar de que dentro de las compañías a veces no se puede dar unos cambios o ascensos tan rápidos, que la oportunidad para estas personas es que en los primeros años de la carrera puedan empezar a rotar entre diferentes posiciones, no solamente de logística, ¿no? De supply chain, puede ser también de ventas, de finanzas y todo, para que tengan una visión más integral e ir formándolos, ¿no? Tenemos otros muchos casos de gente que se ha ido para ventas, ha realizado logística, se han movido así y tienen una visión más completa del negocio y pueden ir aportando más. Pero el aprendizaje, pues, de trabajar en estos años con mucha gente joven, millennial, ha sido de que ellos también están muy preocupados o muy atentos al feedback, al coaching que su jefe les puede dar. ¿Qué oportunidades tienen de crecimiento? ¿Cómo lo ven en los siguientes años? ¿Y en qué tienen que enfocarse para seguir creciendo? Ok, Jonathan. Sí, muy alineado con Javier. Básicamente, el plan que se tiene con los millennials es, en estas compañías se permite que haya rotación en múltiples áreas y que la persona empiece a adquirir conocimiento y como no tienen muy claro realmente el fin, ¿sí? Ayudarles a través de que experimenten cuál es el área en donde se sienten mejor, ¿sí? Ese es como parte del reto que tenemos nosotros, especialmente como line managers, en ayudar a las personas millennials para que experimenten. La compañía permite hacer estas experimentaciones en diferentes áreas para que al final tome una decisión de dónde quiere fortalecer su experiencia. Eso por el lado de los millennials. Y digamos que lo que comentaba también Argenis de riesgo de la gestión del conocimiento con temas de automatización, parte de lo que estamos trabajando es una realidad que en el mediano plazo la automatización de las transacciones van a ser hechas por robots. Entonces, con los diferentes equipos estamos enfocados en agregar valor, cómo manejamos la información, cómo proponemos proyectos de mejora para agregar valor, reducción de costos, que puedan ser reinvertidos en las marcas y desarrollar proyectos transformacionales, porque es una realidad que los procesos transaccionales van a ser hechos por máquinas que se activan a cierto horario, entregan un reporte y con ese reporte se ejecuta, se toman decisiones, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos también trabajando, mirar cómo empezamos a agregar valor y empezamos a acostumbrar a los diferentes equipos en que no debemos ser tan transaccionales, sino en ver cómo proponemos proyectos de valor y transformacionales. Ok. Bien, en estos últimos minutos de nuestro conversatorio, quisiera llevarlos a un riesgo estructural.
el riesgo climático. La gestión logística tiene que responder a los riesgos en puerto, marejadas, tifones, por un lado niño, niña, en fin, y por supuesto afectando cadenas de suministro. Quisiera empezar con Liborio. ¿Qué nos podrías aportar sobre manejo de riesgo climático en las navieras? Tú me lo habías planteado antes, digamos, la verdad es, pues es un hecho del cambio climático, estamos teniendo múltiples problemas y tenemos un libro de plan de contingencia en caso que ocurra esto y esto, es lo único que estamos haciendo para manejar el riesgo. Estamos cambiando, digamos, dónde poner los puertos, no, digamos, yo creo que los puertos están donde están. Hace poco vi algo del problema climático que hay en ciertos, que siempre va a haber un huracán ahí, siempre vamos a tener, o hay más riesgo de huracanes. Entonces yo diría que en el tema climático lo que sí tenemos es un plan de contingencia, un libro que dice si esto pasa, esto vamos a hacer, esto es lo que va a ocurrir, pero no hay algo así que estemos trabajando para el tema climático. Okay. Javier. Sí, mira, yo creo que alineado bastante con lo que dice Liborio, más que nada el trabajo debe ser de prevención, o sea, saber de que esto se puede venir y anticipadamente empezar a hacer trabajo con clientes o con proveedores en prevención a lo que pueda pasar. Si te bloquean la carretera, pues ahí es bastante complicado los planes de acción que se puedan tomar como vías alternas u otras cosas, pero más trabajo es preventivo. Algo que ha venido cambiando también creo que en Colombia hace poco y en Perú también, es que ante problemas climáticos en Perú, como saben, pues la mayor carga hacia Perú llega a Lima y el 30% del volumen se va por la costa hacia el norte, y esa fue la zona más afectada hace 2 años con el fenómeno del Niño, ¿no? Incluso actualmente esas carreteras que le iban a meter plata no les han metido plata y siguen hechas un desastre, ¿no? Y las opciones que se han tomado era dejar la carga en Lima, hacer cabotaje hacia el puerto de Paita y almacenar y llegar a clientes allá. O sea, alternativas se toman. Yo creo que en Perú todo el ente del Ministerio de Transporte aportó bastante en eso, y aquí en Colombia también cuando hemos tenido problemas con puertos, también se han optado a hacer cabotajes de Buenaventura hacia Cartagena, ¿no? Que nos han venido ayudando también para manejar ese tipo de problemas. Okay. Jonathan. Bueno, yo les puedo comentar sobre distribución física y tema de manejo de riesgos por efecto climático en distribución física. El primer tema es la ubicación estratégica de un centro de distribución. Si ustedes recuerdan, aquí en Cali, en las zonas, en el 2010 hubo un efecto de lluvias bastante fuerte que tuvo unas afectaciones grandes en la zona franca. ¿Cómo contrarrestó eso Unilever? Se construyó un centro de distribución antes, se sabía que aproximadamente, según la estadística en la región, cada 10 años hay una lluvia fuerte como la que ocurrió en el 2010, entonces ya nos habíamos preparado de acuerdo a esas estadísticas y se construyó un centro de distribución en infraestructura capaz de soportar eso. La evidencia fue que la zona franca tuvo una afectación muy grande y el centro de distribución de Unilever, que tenía 1 año de inaugurado, no tuvimos ninguna afectación y pudimos operar continuamente, ¿sí? Entonces, en términos de infraestructura física, creo que hay que aprovechar la información, las estadísticas y de acuerdo a eso, plantear planes de contingencia. Y en términos de transporte, creo que pues, la solución que tenemos nosotros, los planes de contingencia, es la que la mayoría de nosotros utilizamos, son rutas alternas ante cierre de vías por situaciones climáticas. Claramente cuando ya hay un bloqueo total, pues si uno no logró anticipar venta con clientes o cualquier tipo de estos aspectos que mencionaba Javier, ya realmente ahí sí va a haber el impacto y ya no tenemos nada más que hacer en términos de transporte, porque estamos ya regidos por la infraestructura vial del país, ¿sí? Okay. Creo que ante esa realidad también el efecto climático se está generando por las diferentes operaciones. Entonces por eso es que hay un plan de reducción de huella de carbono. Creo que también eso es lo que todas las compañías debemos hacer y es cómo nuestras operaciones cada vez son más verdes, son más eficientes, y eso es lo que también estamos haciendo nosotros. Con el plan de sostenibilidad que lanzó Unilever en el 2010, básicamente el objetivo ¿cuál es? Reducir la huella para
aportar a ese tema de cambio climático que se da por el tema que hacemos nosotros, que se afecta el medio ambiente, y con los proyectos de mejoramiento que estamos haciendo, la reducción de CO2, pues claramente también damos nuestro grano de arena para que haya el impacto no sea tan grande y no se distorsione tanto el clima como está pasando hoy en día. Ok. Y Argenis, quisiera pedirte tú, desde tu punto de vista de consultoría, ¿estamos preparados para este riesgo climático? Tengo ahí diferentes opiniones, pero el tema del riesgo climático, uno de ellos, digamos, no es una percepción de que está subiendo, ¿no? Hay indicadores, hay números que indican que la cantidad de siniestros está aumentando año con año, climáticos, saboteo, fraudes, etcétera. Entonces ahí un poco lo que hay que hacer y lo que nosotros estamos viendo con la gente es, en cadena de suministro tenemos que dejar de planear con el espejo retrovisor. Ese es un poco el mensaje. Nosotros normalmente en cadena de suministro explicamos por qué no llegamos al OTIF el mes pasado o por qué subió el inventario el mes pasado, ¿no? Más que ver para adelante, ¿no? Y la verdad es que ya existen herramientas para hacer eso, ¿no? Hay casos muy prácticos. Hace poco fui a una charla con la autoridad del Canal de Panamá. Ellos tienen analytics para saber cuánto va a ser el flujo de los barcos, porque básicamente su economía depende de eso. Y saben, en función de variables macroeconómicas, qué es lo que va a pasar. Entonces, tenemos que ir moviéndonos en ese sentido, ¿no? Cómo utilizamos toda la data que existe. Nosotros tenemos, por ejemplo, herramientas que hacen analytics de los proveedores, que es un riesgo también. Y vemos si hay un proveedor que puede generar un problema. Nosotros no nos damos cuenta, pero los proveedores generan entre 50 y 70% del valor que le entregamos a los clientes. Y normalmente lo tratamos a las patadas, para ser honesto. Entonces, tenemos que ver un poco toda la cadena y verlo con esta mentalidad de cómo vemos hacia adelante. Por ejemplo, si hay un huracán, lo sabemos una semana antes, 2 semanas antes. ¿Por qué no nos preparamos a ese tipo de cosas? A nosotros en cadena de suministro no nos preguntan por qué no llegó, sino cuándo va a llegar. Haya terremotos, haya huracanes. Entonces es un trabajo complicado. Y yo creo que ahí tenemos mucho por hacer. Tenemos que entrenarnos más en ser menos improvisados. Nos encanta ser improvisados. Nosotros los latinoamericanos resolvemos todo en el último minuto y lo resolvemos bien además. Tenemos suerte, lo hacemos súper bien. Pero nadie ve el costo de eso. Entonces tenemos que acostumbrarnos un poco más a ver hacia adelante, utilizar datos, limpiar esos datos, empezando por ahí, porque a veces nuestros datos, la verdad es que no están muy bien, y empezar a ver hacia adelante. El fenómeno que todo el mundo llama VUCA, ¿no? Volatilidad, incerteza, complejidad, agilidad, va a ser nuestro pan de cada día. Entonces, la improvisación va a llegar un momento que no nos va a dar. Entonces vamos a tener que usar más datos, ser más predictivos, más analíticos. Y de nuevo, no es algo complicado, no es caro tampoco, tenemos que ver cómo nos movemos rápidamente para allá, ¿no? Para poder satisfacer al final a nuestros clientes y usuarios. Bien, como cierre quiero invitarlos a que nos den la palabra del experto. Quisiera que nos dieran una recomendación. ¿Qué nos recomendarían para ser mejores en nuestra gestión de riesgo? ¿Quién quiere iniciar? Yo creo que tenemos que tener en nuestras empresas una disciplina de gestión de riesgos, ¿no? Yo creo que a veces yo lo veo como cuando le pregunto a mis clientes, oye, ¿tienes gestión de riesgos? Y a veces lo veo como el tema de ir al gimnasio, ¿no? Todo el mundo tiene el carnet, pero nunca va, ¿no? Es algo así, dicen que lo tienen, pero al final no. Tener una disciplina de gestión de riesgos implica predecir cuáles son esos riesgos, monetizarlos, saber qué implica del punto de vista de dinero, saber cómo gestionarlos, porque yo puedo decidir posponer el riesgo, ignorarlo, mitigarlo y en algunos casos hasta aprovechar el riesgo, ¿no? Yo he visto casos donde se aprovechan del riesgo y sacan un provecho de allí. Y a partir de ahí hacer planes de contingencia y estar muy preparados
casi como bomberos a resolver si ocurren, ¿no? Y esa, como todo, es un tema cultural. Tenemos que implementar ese tipo de cultura en nuestras empresas de gestión del riesgo, ¿no? Eso es un poco lo que yo diría que hay que hacer para adelante. Ok. Yo diría, yo estaba pensando, esa pregunta es, digamos, ¿qué hacer para pensar diferente, ¿no? Y entonces yo creo que el tema es un poco un tema de pensar fuera de la caja. Entonces yo les quiero simplemente darle una anécdota de alguien que yo tuve la oportunidad de estar en un foro donde habló el presidente de Maersk, Søren Skou, y le hicieron la siguiente pregunta. Le dijeron, ¿quién es tu competencia? ¿Quién es la competencia de Maersk, ¿no? Y a mí me pasaron por la mente CMA, Hapag-Lloyd, ese nivel, ¿no? Y Søren respondió, no, mi competencia es Amazon. Y yo creo que eso pues, es totalmente disruptivo. Y finalmente lo que él dice es, si yo no soy capaz de crear algo en mi industria que satisfaga al Amazon, él lo va a crear. Entonces yo creo que lo que les quiero decir con eso es que tenemos que ir pensando fuera de la caja. Hay veces que solo vemos hasta acá. Entonces con eso los dejo con ese pensamiento. Sí, no solamente un poco complementar lo que dijo Argenis, porque a veces en las compañías sí tenemos un plan B, un plan C, un plan D por si pasa algún problema, pero muchas veces el plan está enfocado a poder despachar, pero no tanto a poder saber cuáles han sido los costos finales que se han obtenido. O sea, al final de repente todo el plan de acción que tomamos no ha tenido un retorno de inversión adecuado y no ha sido al final lo que debió haberse hecho. Lo que sí es de que todo lo que es gestión de riesgo se tiene que ver como una oportunidad, porque el que reacciona más rápido, el que pueda pasar rápidamente ante el problema, es el que va a estar presente en el punto de venta y va a generar más rendimiento para la compañía. Sí, por el lado nuestro, pues se tienen estructurados varios planes de contingencia por tipos de proceso, ¿no? Lo que llamamos los Business Continuity Plan. ¿Qué hacer en caso de un diferente evento que se presente en cada uno de los procesos? Sin embargo, hay situaciones que se presentan inesperadas y en algún momento toca recurrir a la improvisación que dice Argenis y tratar de hacer lo mejor posible para llegar y cumplir con nuestro reto, que es llegar a los clientes con el producto al menor costo. Entonces digamos que los planes sí se tienen, pero también tenemos que tener esa capacidad de reaccionar de una manera muy rápida con una conexión de que lo debemos hacer a los costos más eficientes. Bien. Hemos terminado nuestro conversatorio y voy a proceder a las preguntas. He integrado las preguntas y hay una para Liborio, 3 preguntas para Liborio, las he integrado. Y estas preguntas muestran mucha preocupaciones. Bueno, ¿y cómo van a mejorar, si hay posibilidad de mejorar ese indicador de itinerarios? Yo creo que eso ya es un reto de cada naviera individual de qué va a hacer. Yo a todos les he dicho que, digamos, dentro del plan estratégico de este año de Hamburg Süd y de Maersk es cumplir el itinerario con todo ese tipo de cosas, y ha sido difícil. Si usted mira el resultado de los primeros 6 meses, Hamburg Süd, que siempre era el número 1 y número 2, estamos de número 7, pero finalmente hay algo intrínseco en cómo está organizado Hamburg Süd como naviera, y yo creo que Maersk también, en que hace que finalmente vamos a llegar a otro nivel. Ya los datos de agosto muestran que Hamburg Süd otra vez es la línea número 1 en cumplimiento, ya estamos por encima del 80. Yo digo que estamos haciendo los ajustes necesarios para poder dar, porque independientemente de lo que yo les dije que la industria está mal en el tema del cumplimiento de itinerario, eso es inaceptable. Eso es inaceptable en el sentido de que lo primero, cuando ustedes contratan con alguien su transporte, el given, lo primero es, por favor, cumpla. Entonces tenemos que mejorar en eso, y usted va a ver índices de las diferentes navieras de subir sobre eso. Lo bueno es que ahora hay visibilidad, entonces usted va a ver visibilidad de cómo está el cumplimiento. Entonces ya se tomaron algunas acciones, hay que meter más barcos, hay que hacer algunas cosas, pero el índice sí está mejorando, por lo menos en el caso
de Hamburg Süd y de Maersk. Otra pregunta relacionada con el costo, que ven un incremento de costo de fletes para el 2019, producto del combustible también. Yo creo que ese es una muy buena, hay un buen tema ahí del medio ambiente que vale la pena hablar rápidamente, ¿no? Yo les tengo buenas noticias y malas, ¿no? Las buenas noticias es que hay un nuevo reglamento del International Maritime Organization muy positivo, en el sentido de que todos los barcos a nivel mundial, a partir de enero 1 del 2020, tienen que usar un componente de azufre menor al que está actualmente, es el punto, el 5%, tiene que bajar al 1%, y eso va a pasar. 1 de enero del 2020 las emisiones de los barcos a nivel mundial van a bajar casi en un 65%, eso es muy bueno. La parte mala de eso, o la parte negativa para ustedes, es que alguien tiene que pagar por eso. Ese es un combustible más caro. Nosotros tenemos, digamos, las navieras tienen 3 opciones para poder cumplir con esa norma. Una es o comprar combustible más caro, o 2, poner algo en nuestros barcos para que el combustible malo lo pueda limpiar y cuando salga bueno, o pasarme a unos barcos de líquido. Entonces, simplemente lo que les quiero decir con eso es que sí va a haber un incremento. Yo diría que no va a ser, hay un incremento de combustible este año, en el año 2019, simplemente basado en los forwards, pero en el 2020, enero 1, va a haber un incremento aproximadamente, dependiendo de la ruta, entre 120 y $240 contenedor de 20 pies por ruta, por solo ese fenómeno del 2020. Entonces nosotros estamos simplemente dando un preaviso de que eso va a pasar. Hay un incremento en el costo del combustible a partir del 2020. Ok. Y una pregunta para Argenis. Nos hablaste del flujo de materiales, de efectivo, de información. ¿Qué piensas sobre el flujo de las relaciones en la cadena de suministro? Una pregunta muy interesante. Ya le agregamos un nuevo elemento. Creo que es importante. Yo creo que es muy relevante. Esa pregunta me hace recordar que hay una tesis de John Gatorna, precisamente, de Dynamic Supply Chains, que él habla precisamente que un elemento muy relevante de la cadena de suministro son las relaciones, y que yo tengo que tener grupos humanos, no diferentes cadenas de suministro, sino grupos humanos diferenciados de acuerdo a nuestros segmentos de clientes. Entonces, sí, yo creo que es un componente relevante. Estoy tratando de ubicarla en una de las 3 clásicas, pero cada vez más el tema de las relaciones y de cómo enfrento cada uno de mis segmentos de clientes en la cadena de suministro va a ser muy relevante. Nos está pasando en algunas compañías que mi segmento de cliente, por ejemplo, es un segmento innovador, comercial, y lo quiero tratar como el changarro. Y lo que pasa normalmente con ese tipo de clientes es que dicen, no, yo no estoy buscando persistencia, predictibilidad, yo quiero más bien ser creativo contigo. Entonces, en las cadenas de suministro cada vez más el tema de las relaciones con proveedores, con clientes, con stakeholders, con comunidades, etcétera, va a ser cada vez más relevante, ¿no? La gente normalmente pinta la cadena de suministro como una cadenita: cliente, distribución, manufactura, proveeduría, pero yo siempre digo que no es así. Es una mega red donde tenemos 3 PLs, 4 PLs, transportistas, T2, copackers, manufactura, y entonces nos hace a nosotros, los que trabajamos en cadena de suministro, ser también unos magos de las relaciones. Y el que no lo sea, esa red no la va a poder manejar tan bien como debería. Ok, quiero darle las gracias entonces a Argenis, a Liborio, a Jonathan y a Javier por habernos acompañado en este conversatorio. Por favor, el agradecimiento de ustedes hacia nuestros colaboradores. Y continuamos con nuestro congreso.